Bueno, Macarena Olona, desde que tuvo la criatura, está cada vez mejor. Te veo rozagante. Bueno, ¿cómo está la criatura? Primero, Macarona, buenos Muy días, buenos Macarena. días, Federico. Está maravillosamente. Muchas gracias. Bien. O sea, esa alegría es porque estamos en Navidad, por la criatura y por todo lo demás, ¿no? Por estar aquí contigo, pero bueno, o Bueno, sea, esto es lo primero. Estoy encantada. Muchísimas gracias. bueno, vamos allá. Yo quería hacer solo una pregunta porque como es Navidad quiero repartir y tal. Eh, Hoy publicamos una información de que está a punto el Supremo de decidir qué hace con las 30 demandas que hay a propósito de las negligencias del gobierno, negligencias criminales, con resultado de 70.000 muertos, que estamos hablando del mayor número de muertos en relación con la población de cualquier país del mundo, además de la ruina económica que empezaremos a ver, sobre todo, ya se ve, pero empezaremos a verlo el año que 2021. viene. Y, y después del informe del fiscal Navajas, donde sostiene dos cosas absolutamente sorprendentes, que el gobierno no sabía nada, no sabía nada, y yo siempre recuerdo que en enero, por parte de Vox fue Stegman, que además es médico, por parte del PP fue Echenique, que es médico, y por parte de Ciudadanos Marta Martín, que es de familia de médicos, le preguntaron en enero que qué iba a hacer ante el virus chino. Dijeron que no había virus, que si había nunca llegaría, que de llegar serían uno o dos y que en todo caso estaban perfectamente preparados. Todo eso fue mentira. Tenían que llegar al 8 de marzo y llegaron, se infectaron todas las de la pancarta, el Ruber Internacional salvó a la vicepresidenta del gobierno, lo cual es un éxito de la medicina, no sé si de la política, y entonces ahora nos encontramos con que llega el fiscal Navajas, el hombre que debería estar jubilado y de confianza de la novia del abogado del narco, porque hay que recordar que Baltasar Garzón, el prevaricador, que expulsado por prevaricación, abre es el invitado especial de Televisión Española todos los días dando clase de ética, un juez expulsado por corrupción de la justicia, pues el fiscal Navajas, que repito, tendría que estar jubilado en Granada hace un año, el tío va y dice que el gobierno no podía saber lo que pasaba y además que mucho menos podía haber previsto lo que pasaría el 8 de marzo, cuando, repito, 2 meses antes. Bueno, exactamente, sí, hacia el 20 de enero más o menos, fueron las tres preguntas distintas, que no era una pregunta sola, eran tres preguntas distintas, muy argumentadas. El gobierno rechazó todo, no había nada de qué preocuparse. Y el otro era la primera semana de marzo, la segunda ya, porque era el 8. La situación en que se encuentran estas personas es que Navajas las insultó porque parece que habían puesto demandas sin ningún motivo. El gobierno no podía saber nada y no podía impedir el 8 de marzo que se produjera lo que se produjo, porque no sabía, como no iba a saber si la propia oposición le había advertido de que tenía que actuar. Claro que sabía. Bien, ¿qué va a pasar con el Supremo? ¿Qué cree? Y Macarena tiene muchísima experiencia en los tribunales y en los asuntos más delicados. Este probablemente desde el punto de vista moral quizá el más delicado de todos, porque hay 70.000 muertos. Que la gente se olvida, país, 70.000 muertos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a hacer el Supremo, habida cuenta de la posición de la Fiscalía? Pues don Federico, lo has explicado muy bien y de manera muy detallada. Lo que tenemos es un dictamen de parte cuando el Ministerio Fiscal está obligado a velar por la legalidad, como todos sabemos, lo que no siempre supone que ejerza la acusación. Pero en un informe muy extenso, de más de 200 folios, el fiscal Navajas lo que hizo fue incluir valoraciones ideológicas para salvaguardar a este gobierno socialcomunista. Y ahora la pelota está en el tejado de los magistrados del Tribunal Supremo. No podemos vaticinar qué es lo que va a ocurrir. Vox es los servicios jurídicos de Vox, con Marta Castro a la cabeza, fue uno de los querellantes. Lo que yo sí que aseguro desde un punto de vista técnico-jurídico es que si hay justicia, y la justicia se pone una venda en los ojos, que es como tiene que ser la justicia, independiente, por supuesto que se incoarán diligencias y se abrirá un proceso de instrucción. Ni más ni menos como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como en Francia, como en Italia, donde inclusive se produjeron detenciones, entradas y registros en el domicilio de un ministro para conocer la información de la que disponía al tiempo de tomar decisiones. Porque aquí, Federico, recordemos, y don Federico, recordemos, si tú eres constructor, se te cae una obra con resultado de muerte, tú vas a la cárcel.
Y aquí estamos hablando de un gobierno socialcomunista con más de 70.000 muertos a la espalda, que no ha reconocido a la fecha, que los mantiene ocultos, y que yo siempre lo matizo. O sea, dentro de esos 70.000 muertos, la mayor ignominia, la mayor desvergüenza es que más de la mitad sean ancianos abandonados en las residencias bajo el mando del vicepresidente Pablo Iglesias, que tal y como reconoció en esta casa el presidente de la patronal de las residencias de ancianos, cuando pidieron en mitad de la batalla medicinas y poder trasladarles a los hospitales, lo que el ministerio y el señor Pablo Iglesias les envió fue morfina, algo muy acorde con lo que estamos viendo estos días. Hoy, Sí. don Federico, en el Congreso de los Diputados, que con más de 70.000 muertos no era suficiente muerte para este gobierno y nos han metido con calzador, tal y como exponéis en la editorial de ABC en el día de hoy, desde luego una ley de muerte, de suicidio asistido, que va a hacer que especialmente las personas de mayor edad en España no encuentren otra salida más que la muerte al final de sus vidas, frente a una ley de cuidados paliativos, que es lo que Vox pretendía y propuso. Hay una cuestión ahí, la de cuidados paliativos, perdón, porque he dicho una, pero es que no puedo reprimirlo. O sea, en fin, porque yo al final del libro, ya me han dicho que lo estabas leyendo, de todas maneras te voy a dedicar uno, faltaría más. Perdona, Federico, he traído mi libro para que me bueno, lo dediques. pues pero al final yo hablo de, primero, de un informe que el otro día Luis Herrero, que no estaba en Belén, pero prácticamente porque estaba saliendo del gobierno civil, o sea, pero que no conocía, que es el texto de Ratzinger sobre la decadencia de la Iglesia Católica, de cómo llega la pederastia, cómo llega la pedofilia, cómo se corrompe la Iglesia, etcétera, que es un texto impresionante del año pasado, que la Iglesia ha ocultado a los católicos y está firmado por el Papa Ratzinger, que sigue siendo Papa. Pero en el caso de la ley de cuidados paliativos, de lo que se entiende como eutanasia y tal, yo recuerdo, y eso es doctrina de Ratzinger en tiempos de San Juan Pablo II, que no se podía admitir el encarnizamiento terapéutico. Es decir, que una persona que no tiene expectativas de vida, lo que necesita son cuidados paliativos, y de ninguna manera que los médicos con pocos escrúpulos experimenten a ver cuántos días aguanta antes de morir con este tipo de medicina. Oiga, no, o sea, un respeto a la dignidad. Y esa doctrina contra el encarnizamiento terapéutico es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, porque el Papa ni la conocerá, pero no ha tenido ocasión de derogarla. Esa es la doctrina oficial. A mí me asombra que que es un punto además de encuentro de católicos y no católicos, que es el respeto a la vida humana, a la gente mayor, sobre todo evitar el dolor. No hay ninguna necesidad. Si alguien quiere sufrir, por lo que sea, bueno, pues allá él, pero los médicos no. Ahora mismo acabo de recibir un vídeo de un médico que está precisamente en paliativos, de un especialista. Y dice, vamos a ver, nosotros estamos para ayudar a vivir, no para ayudar a morir. Si la gente tiene que morir, morirá, pero nosotros estamos para lo otro. No nos lleven por el camino, que yo recuerdo el Sendero Luminoso del doctor Montes, etcétera, que llegabas a urgencias y estabas en el tanatorio al día siguiente y resulta que te habías torcido un tobillo. Es decir, la arbitrariedad que se ve venir en la ley de eutanasia es contraria a cualquier ley moral, desde luego, por supuesto, a la moral católica, que por desgracia ni los obispos se saben, y luego algo que es de sentido común, hombre, que nos lo pueden hacer. Es decir, que todos llegaremos a una edad en que habrá algún médico que no puede tener derecho de vida o muerte sobre nuestra vida. Una cosa es el testamento vital, que es conveniente que lo hagamos, es conveniente que en los cuidados paliativos haya medios, pero hombre, esto de la eutanasia es otra cosa, que es jugar a dioses otra vez, como siempre con el comunismo. Totalmente. Y que además en países de nuestro entorno, en Europa, donde la regulación legal de la eutanasia ya se introdujo hace años, podemos ver a qué deriva, cuál es el desarrollo de esta normativa. O sea, podemos ver claramente que no mentimos cuando estamos advirtiendo lo que se nos viene encima, y sobre todo para la población, para el sector de la población a quienes más debemos, que son las personas de mayor edad, los que han construido España con muchísimo esfuerzo y a quienes tanto le debemos y tan poco respeto hay en esta sociedad, o por parte de algunos partidos especialmente, donde inicialmente
se introduce la eutanasia, como está ocurriendo en España y ocurrió en esos países, para supuestamente facilitar una muerte digna a personas que están con graves sufrimientos, ¿no? Que son los 4 casos que nos ponen siempre para intentar vestir con algo de bondad lo que es crudamente muerte asistida y que te ponga la inyección el Estado. Ha derivado, a fecha de hoy, una reforma legislativa que está en marcha para que esa eutanasia se pueda aplicar a quienes soliciten esa muerte por el Estado por soledad. Y es a lo que estamos abocando, porque tengamos en cuenta que es cuestión de naturaleza. Conforme vamos creciendo y vamos cumpliendo mayor edad, lo natural es que las personas mayores estén en una situación de mayor vulnerabilidad, se sientan más frágiles, han perdido la fortaleza que es propia, el impulso que es propio de la juventud. Y cuando más vulnerables se sienten, si la única salida que la sociedad y el Estado, a través del legislador, que hoy lo que tenemos es un Congreso secuestrado, si la única salida que les ofrecen es la muerte, es la salida a la que se van a coger, porque se van a sentir como una carga respecto a sus familias, porque ese es el mensaje que le estamos trasladando, que hoy vamos a trasladar desde el Congreso. Las personas mayores son una carga para la sociedad y, por tanto, la única salida que tienen que tener es la muerte proporcionada por el Estado a través de la inyección letal. Es algo tremendo, y con 70.000 muertos en mitad de una guerra, que es la que están librando los españoles, no los políticos, porque en mi bienestar no se ha visto mermado en absoluto, lo digo en primera persona como política, mientras el PSOE y Podemos están vetando en el Congreso iniciativas de Vox, como por ejemplo que sea el Estado quien financie 100% las mascarillas. No, ya digo, rebajar el IVA, que finalmente se ha rebajado y solo para las quirúrgicas. Que el Estado financie 100% un producto de primera necesidad para familias que hoy están teniendo que elegir entre leche o mascarillas. Nos lo vetan y, sin embargo, yo, Federico, cuando llego al Congreso lo que tengo es un puñado de mascarillas gratis a mi disposición, que puedo coger libremente cada día. O sea, esta es la gran incoherencia. Cuando los españoles no tienen un euro en sus hogares en muchísimos casos, porque el Estado les ha prohibido trabajar, les ha mandado a la quiebra, estamos teniendo suicidios de hosteleros, mientras tenemos al Congreso de las Focas que se aplauden. Es que el día que se aprobaron los presupuestos generales del Estado y que estaban aplaudiéndose como focas, con la ministra a la cabeza y el señor Sánchez, teníamos el suicidio de un hostelero en Valladolid. Esta es la distancia cada vez más infinita que hay entre el Congreso y la calle. Y frente a ello, pues verdaderamente yo lo que veo es que por parte de los medios de comunicación, con la enorme responsabilidad que hoy tienen encima, al igual que el Poder Judicial, no se está haciendo cargo y no siempre se está cumpliendo ese deber de información veraz que es el que pesa sobre nuestros medios de comunicación. Bueno, a ver. Mira, bueno, este tema me parece dramático, ¿no? Y luego si podemos, pero me gustaría volver al inicio de vuestra conversación con el tema de las denuncias de la pandemia que tiene que resolver el Supremo y que efectivamente parece y además que puede ser antes de Navidad. Son malas, será o el día de la lotería o el de los santos inocentes, que es la tradición. Pero será Navidades, sí, efectivamente. Has dicho, Federico, que siempre ellos se escudan en el tema de si sabían o no sabían, pero objetivamente hay responsabilidades al margen de que usted sepa o no sepa, que sabía. Pero aunque no supiera, sabe. Y hay responsabilidades, ha mencionado Macarena, el asunto, por ejemplo, de un promotor o de un particular que asesora una vivienda, pero cualquiera que sea miembro de un consejo de administración hoy incurre en unas responsabilidades personales y penales de primer orden, con lo cual como un gobierno... Y yo, sin tener conocimientos legales, y por eso quería preguntarte, sí que veo 2 aspectos que en mi cabeza no cabe que puedan ser apartados y que se pueda decidir que aquello no se investiga. Uno es el tema de la protección a los funcionarios públicos, es decir, al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad que tuvieron que hacer frente a esto sin el material debido. Es que eso está... Ni siquiera los farmacéuticos, que es un sector particular, no tenían mascarillas para ellos. En Madrid han muerto 8 farmacéuticos yo estuve porque no tenían. Y vi la ausencia y la escasez de mascarillas. Es que las leyes españolas obligan a que cualquier empresario o la administración dote a sus trabajadores de las condiciones de trabajo necesarias para mantener su salud y cumplir su trabajo. Y luego está el tema, que lo has mencionado, que a mí siempre me ha escandalizado mucho, me parece uno de los grandes escándalos de la pandemia, el de las residencias, que conseguimos criminalizarlas y de repente... Todo el foco estaba en las residencias como si fueran un sector incapaz de abordar y el asunto es muy sencillo. Una residencia de ancianos no es un centro hospitalario ni es un centro sanitario. Si a un colegio mayor o a un campamento de verano le hubiese afectado una pandemia de este tipo a otro, a nadie se le ocurre que tiene que blindarse y buscarse la vida. Es decir, esa gente tiene que ser desplazada a hospitales
y si la situación no lo permite, tendrá usted que desplazar a médicos y a personal sanitario a las residencias para afrontar el asunto, no dejarlos abandonados como si fuera. Cierran las puertas de la residencia, morfina. Allá se apañe usted y, por cierto, cada muerto es su responsabilidad. No sé, yo creo que ninguno de estos dos aspectos pueden eludir una investigación judicial. No sé cómo lo veis. Julián, porque es importantísimo. Y yo, como abogado del Estado, es la parte que te aseguro que estoy muy detrás y que lo estoy tanto en el proceso penal como en el Congreso de los Diputados a través de la comisión de investigación que hemos solicitado y que espero que nos apoyen tanto el Partido Popular como Ciudadanos en esa petición. Y es la investigación de las contrataciones. Que es que en mitad de una pandemia se adjudicaron a dedo más de 1.000 millones de euros a empresas que no tenían experiencia previa en exportación, importación de material sanitario, que no tenían trabajadores, que tenían sedes fantasma, casualmente, en Cataluña, las que fueron destinatarias de las mayores adjudicaciones. La de Sant Cugat del Valle, los famosos chinos de Sant Cugat, que todo el mundo sabe, la Shanghái y Sant Cugat, o sea que es una cosa, un sinvergüenza típico. Había también, para que no se diga solo Cataluña, había un jeta de Zaragoza, pero cuya sede fiscal era San Marino, que es donde tiene montado el chiringuito la señora del astronauta Duque. O sea, es que, pero es verdad que la gente que lo recibió porque eran del PSOE o similares. Es absolutamente afines. Entonces, para mí, y te lo repito, o sea, como abogado del Estado, el rastro del dinero siempre ha sido el hilo del que he tirado para mis investigaciones y posteriormente judicialización de actuaciones para la defensa del erario público. Y esto es lo mismo que voy a aplicar y que estamos aplicando ahora. Y en todas las vías que nos sea posible activar. Ya hemos interpuesto querella, y que es una de las querellas que tiene que resolver el Tribunal Supremo, y también lo hemos activado en el Congreso de los Diputados a través de una petición de comisión de investigación. Pero lo que no se entiende es que se cubra con un absoluto manto de silencio y un archivo al límite sin las más elementales diligencias de investigación, pero como nos ha ocurrido con la famosa entrada de la amiga del señor Ábalos en Barajas, que se ha archivado la denuncia que interpusimos y querella ante el Tribunal Supremo sin ni siquiera pedir el visionado de las grabaciones en el aeropuerto de Barajas. Es cierto que el Tribunal Supremo al menos reconoce en el auto de archivo que se emitió... Era ilegal, que estaba ilegalmente. Totalmente. Así que no lo averigua. Efectivamente, don Federico dice, no, es que vamos a dejarnos, no hace falta ver el visionado de las cámaras para saber que en las 5 versiones que se dieron por parte de los distintos ministros, especialmente el infame ministro del Interior y el señor Ábalos, mintieron y que no pudo estar en la sala VIP sin entrar en territorio español. Bueno, pues pese a ello, lo que se nos dice es que se tiene que exigir responsabilidad política y que no hay responsabilidad criminal. Pues hemos pedido una reprobación de sendos ministros en el Congreso de los Diputados. Bueno, ahí me llega en estos momentos una noticia que es, bueno, no digo que me sorprenda, porque por eso he escrito este libro, porque estamos de cabeza, vamos pero de cabeza a un régimen comunista, no a un gobierno social comunista, básicamente comunista, que ya lo tenemos, sino a un régimen. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación por el chat de los militares retirados porque figuraban mensajes de altos mandos del ejército retirados donde, comillas, vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Cierro comillas. Solo aclaro 2 cosas. Todo este gobierno no deja de hacer manifestaciones contra la Constitución. Desde proclamar que estamos en una crisis constituyente, que eso es abrir un golpe de Estado, porque que yo sepa no hemos sido llamados a ningún proceso constituyente ni a las Cortes para crear una nueva Constitución, y además los socios del gobierno, desde Otegi a Pablo Iglesias, todos los días se ciscan en la Constitución. En el Congreso, donde tiene que aguantarlos esta señora, se dice que vienen a democratizarnos, los de la pistola. O sea, a esos los que va a besuquear. Pero esto demuestra que no tienen límites. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza desde el punto de vista de democracia y desde el punto de vista técnico-jurídico. Que la Fiscalía Provincial de Madrid se haya atrevido a abrir una investigación por un chat privado con manifestaciones que, desde luego, los chats privados son chats privados. Y a ver quién aguanta que le revisen su teléfono móvil.
A ver quién lo la aguanta. azotaría hasta sangrar. Efectivamente, Federico. Claro. Pero es que en manifestaciones públicas hemos visto cómo llaman a tirar a los tiburones a los borbones. Bueno, Irene Montero. Irene pero- Montero. Con pero bueno. guillotina y las visitas con dinamita. Efectivamente. En realidad esto se hace pues para que no hablemos de la ley de educación y la de ley de eutanasia, ¿no? No, Algo no, que se Para hace en el amedrentar, debate. Julián, para Bueno, amedrentar. pues Igual- se podrá querer asustar, pero... Se quiere asustar. Tenemos un gran hermano y como está diciendo don Federico, o sea, esto es comunismo puro y duro, un gran hermano. Ayer vimos a un activista como el señor Antonio Maestre Sí. hacer un llamamiento público anunciando un email para que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas denunciaran en ese email cualquier signo de extrema derecha, que ya saben ustedes a qué se refiere con extrema derecha, o sea, cualquier signo de apoyo a Vox a través de ese email para publicarlo. O sea, se están buscando chivatos oficiales y ratas, y lo Sí. digo abiertamente, ratas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y militares, que como en todos ámbitos, pues los habrá para intentar medrar. Como los jueces, si es que Y siempre... como pero, la Alemania nazi. pero claro, Y pero como la hombre, Alemania nazi. pero hay que decir que esto es un acto de prevaricación. Pero Qué de prevaricación descarada. O sea, Qué la vergüenza. Fiscalía, no pagamos el sueldo a la Fiscalía, ni a la provincial, ni a la general, no le pagamos el sueldo para que haga propaganda de un gobierno totalitario. Pero me he acordado ahora de cómo ascendió el famoso ministro Bermejo, que era fiscal provincial de Madrid, y ascendió el día en que metió 2 horas en la cárcel a Mariano Rubio. Yo no, tú serías muy jovencita entonces, pero yo me acuerdo perfectamente. Yo no me lo podía creer. Estaba yo entonces criando al mío mayor y estaba pues con el biberón o con tratando de que no metiera el Milka Suchar en el vídeo, que al final lo metió y se cargó el vídeo, pero bueno. Entonces yo veo Mariano Rubio entra en la cárcel, telediario de las 2. Mariano, ¿por qué tiene que entrar en la cárcel? ¿Hay algún peligro grave y tal? A las 4 había salido, pero ya había salido en el telediario. Ascendió, que llegó a ministro furtivo con Garzón, que por cierto a Garzón lo echaron por el espionaje de los abogados en el caso Gürtel, pero ese espionaje se fragua con el ministro de Justicia Bermejo, con la ahora fiscal general del Estado, la íntima de Garzón, con el poli favorito de Rubalcaba, el Haag, que viene de Rubalcaba, del Ministerio del Interior, y ahí, en esa cacería en Jaén, donde abaten a 11 ciervos que no tenían culpa de nada, ahí es donde Garzón organiza esa actividad delictiva que le ha hecho ser expulsado de la carrera judicial. Pues Bermejo, sin permiso de caza, estaba ahí cazando con su señora. Bueno, ahí empiezan. Es decir, yo no sé... pues Macarena tiene mucha experiencia y además como abogado está en los sitios más difíciles, el País Vasco y Andalucía, el crimen y la corrupción. ¿Cuál es el límite a que pueden llegar? Porque estamos ante una situación en la que se habla incluso de que los fiscales se conviertan en jueces de instrucción, cuando hay la mitad de fiscales que jueces, no está preparado absolutamente nada, pero me da la impresión de que serán jueces de instrucción de los casos que le convengan al gobierno, como este, o se lo inventarán. Pero esto es Vichinsky, esto es una cosa soviética. Por desgracia, pueblos hermanos al español han recorrido el mismo camino que nosotros estamos recorriendo, pero lo sorprendente es que a marchas forzadas, o sea que el tiempo que en países como Cuba, por citar el ejemplo más antiguo, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo hemos visto también en Colombia, el tiempo más extenso, por ejemplo en Venezuela, la degeneración democrática hasta llegar a un régimen dictatorial fue durante 20 años. Sí. Esto es al pueblo venezolano, y me da vergüenza hablar delante de ti, pero porque eres un gran experto, pero Federico, o sea, es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y la importancia histórica del tiempo que estamos atravesando y de la culpabilidad que están asumiendo algunos, bien sea por acción directa, bien sea por omisión, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que estamos viendo es un auténtico asalto a todos y cada uno de los contrapoderes que están llamados a limitar al Poder Ejecutivo. Por favor, para que se produzca un golpe de Estado institucional, tengamos muy claro que no son necesarios militares, que no es necesario derogar expresamente la Constitución y que lo que se está haciendo es lo que ya se ha hecho en otros países que nos pueden servir de ejemplo, vaciar todas y cada una de las garantías constitucionales a través de leyes habilitantes, como la que tomamos en consideración este martes en el Congreso, que supone
asaltar por completo el Poder Judicial, bloqueando su facultad mientras esté en funciones, en contra de lo que dice la Constitución y, en definitiva, permitiendo que el Poder Judicial esté en las sucias manos de los políticos, algo que ha permitido y que ha fomentado el bipartidismo tradicional, y frente a lo que Vox está por completo enfrente, porque ni siquiera queremos que los nombramientos de los jueces se hagan por las asociaciones, con todo el respeto y cariño hacia las mismas. Pero ahí se debería Queremos poder... que la elección sea por los jueces, entre los jueces, pero por los jueces de manera directa. Es decir, no a través de lo que eran asociaciones y ahora son agencias de colocaciones, por desgracia. Pero, Carmelo, como nos estamos yendo de hora, es que esta noticia ha saltado, que es espeluznante, espeluznante. Aquí ya no se respeta ni a lo militar, ni a lo civil, ni a lo... Ni lo privado. Ya ni lo privado, ni lo público, aquí no se respeta nada. Pero tienes derecho a una pregunta antes de irnos a Noguel Ansule. Bueno, una muy rápida sobre esta noticia y las gracietas que hacía ayer el presidente del gobierno desde el estrado del Congreso, que parecía que miraba a Vox, pero yo creo que miraba a todos. Pero a la luz de esta noticia, ¿cómo se ve ese chiste, esos supuestos chistes sobre la República Bolivariana, comunista, no sé qué? Te refieres a la caricaturización que hizo ayer Sánchez, ¿verdad? Desde la tribuna. Lo que fue esperpéntico es que con el dolor que siente íntimamente cualquier persona con un mínimo de decencia, que yo lo que digo es, si yo estoy con un sentimiento de tristeza profunda con lo que está atravesando España y no tengo responsabilidades de gobierno, ¿cómo tiene la poca decencia de mantenerse en el poder con 70.000 muertos, mandando a la ruina a España y además con medidas que no son medidas destinadas a luchar contra el coronavirus, ni mucho menos, sino que antes, al contrario, como están denunciando todos y cada uno de los sectores económicos, el sector de la hostelería, el sector del ocio nocturno, agencias de viaje, todos, sector de la educación, es que por favor permítanos vivir en libertad, si es lo único que están reclamando, no están reclamando otra cosa. Vemos a un presidente del gobierno crecido, chulesco, soberbio, que yo, con todo el respeto del mundo, cada vez que engancha al señor Casado, es que lo destroza. Es que yo, que estoy en la misma fila, lo que siempre me dan son me despierta una ternura y unas ganas de acercarme a abrazarle, porque es que lo revienta. Entonces, con el señor Sánchez o espabilamos y tenemos claro que a este presidente solo se le combate, punto primero, con una unión absoluta, centrándonos en lo importante y teniendo claro quién es el enemigo. Teniendo muy claro quién es el enemigo. Y en segundo lugar, con una oposición frontal, que no significa crispación, no significa extremismo. Vox no es extremo, ni mucho menos. Por supuesto no somos extrema derecha, no somos extremos. Somos firmes y contundentes. Y lo que estamos es en contra de un consenso progre en el que han participado, incluido el Partido Popular y por supuesto está entregado Ciudadanos, que no es acorde con las necesidades reales de la calle. Bueno, hay, aparte de Noguela, porque hay muchísimas llamadas de oyentes y eso que ahora estará entrando el gremio militar, que el gremio militar, como está acostumbrado a madrugar y una vez jubilado, está escuchando el radio a ver qué hacemos hoy, si nos levantamos hoy o esperamos al cuartel de la montaña. En fin, Rosana, Noguel Ansule. Sí, Noguel Ansule. Os recuerdo, por cierto, que la información que estamos dando la está publicando en exclusiva Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, y ya la pueden leer en su versión ampliada, ¿no? La Fiscalía, esa investigación. O en su móvil, que les llega de inmediato, con un cling. Ahí lo tienen, en libertaddigital.com. Bueno, Noguel Ansule, Macarena no lo necesita, siempre que viene se lo decimos, porque tiene un pelazo. Ya quisiera la Moños. Pero hay muchas personas que sí, que la caída del cabello, bueno, pues es una constante y además da igual que sea otoño, primavera, invierno, el pelo se cae y nunca se queda en su sitio, ¿no? Bueno, ahí está Noguel Ansule, que es el número 1 en el mercado, ese champú anticaída, y luego tenemos las ampollas anticaída de Noguel Ansule para esas zonas concretas, específicas, las entradas que siempre nos dan, ¿verdad?, más problema. Puede ser un pack perfecto para estas Navidades, un regalo estupendo. Y, ¿por qué no? Pueden acudir a la farmacia Leonor Mesa Martínez en la calle Cruz número 14, en Mogón, en Jaén, porque allí tienen todos los productos de Noguel Ansule, Federico. Bueno, y vamos a ver, Rubén Fernández, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué preguntas le hacen a Macarena Olona? Pues desde la Macarena de los del Río no veíamos un éxito similar de una Macarena. Sus intervenciones son pegadizas para nuestros oyentes que, cansados de hacer penitencia, le han dejado unas cuantas peticiones a la Esperanza Macarena de Vox. Después de publicidad, nuestros oyentes preguntan y piden a Macarena Olona. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, empecemos con las preguntas. Hay que decir que no es la Virgen Macarena, o sea, que es Macarena Olona. En todo caso, iríamos hacia Agustina de Aragón, más en otra línea cívico-combativa, pero en fin. Pero luego, además, al hilo de las preguntas, hay una cosita que se nos ha quedado trasconejada que no os quería comentar, pero vamos con ellas. Sí, sometemos a un tercer grado a Macarena Olona. Esto es lo que le preguntan y le piden a nuestros oyentes. Mi sentimiento ahora mismo es que estoy muy preocupado por la posibilidad de que puedan legalizar a Vox. ¿En Vox estáis preocupados? ¿Existe esa posibilidad? En referencia a la encuesta que publicó ayer GAT3, la cual les daba desgraciadamente 41 diputados y con este número no podrían presentar recurso de inconstitucionalidad. Así que quería saber qué opinión tienen respecto a esto y cómo van a afrontar que la promiscuidad del PP, tanto moral como estratégica, pues no tenga consecuencias electorales. En lugar de esa postura un poco estridente de ilegalización de partidos, ¿no sería mucho más práctico cambio de la ley electoral? Cada español un voto. Quería preguntar a doña Macarena Olona qué otras vías, además del Tribunal Constitucional y los tribunales en general, exploran para denunciar las maniobras de este gobierno socialcomunista dictatorial que estamos sufriendo. Mi pregunta es sobre tu opinión en la tardanza del Tribunal Constitucional ante el primer recurso de inconstitucionalidad sobre el estado de alarma. Por favor, señora Olona, denuncien en Europa cada cosa que hace este gobierno. Doña Macarena, por favor, vengan más por Cataluña, no solo a Barcelona. Por favor, Macarena, más pedagogía. Tenemos que estar en la calle. Tú que estás cerca de Santiago, dile por favor que una tallita más de chaqueta tampoco le vendría mal. Uy, perdería el favor de los gays, que lo tienen como icono gay. O sea, a mí me gusta apretado, decía el otro. Bueno, vamos allá. Esto ya son como a la diestra de Dios Padre, la madre del Hijo de Dios, en fin. Pero aparte, digamos, de estas cuestiones de orden teológico, hay dos cuestiones básicas. Primero, digamos, la preocupación que además, viendo a Balti Garzón, que es el ministro de Justicia y compañía, dice, bueno, es evidente que han creado el cordón sanitario contra Vox, que se vio en la moción de censura, pero que antes fue contra Ciudadanos, que se ha olvidado Inés de cuando le echaban lejía por donde pasaba, y que antes era contra el Partido Popular, que fue el pacto del Tinet. Si es que parece mentira que crean que se van a librar ellos, sería Vox el primero. Pero aparte de esa cuestión, antes había una cosa que se nos había pasado en la tertulia que quería señalar Macarena, y vamos con las respuestas. Visto, sí, porque además vais a poner a prueba mi memoria de opositora para intentar contestar todas las preguntas que nos han formulado. El rodillo que estamos denunciando y el secuestro que yo personalmente denuncio del Congreso de los Diputados se ve en cuestiones tales como la que acaba de ocurrir en el día de ayer, don Federico, y es que para esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, que supone un auténtico asalto y la pérdida de la independencia de nuestros magistrados a través de su órgano de gobierno, Partido Socialista y Podemos registraron el día de ayer una petición de tramitación de urgencia, lo que permitirá que esta reforma vea la luz en un plazo de 2 meses, sustrayendo el necesario debate parlamentario, sustrayendo que puedan intervenir los colectivos de interés. Esto es un asalto en toda regla, y lo que estamos viendo es que los golpes de Estado y los asaltos al Congreso de los Diputados hoy ya no se practican con pistola, no les hace falta. En cuanto a las preguntas que han formulado, primero, todo mi cariño a Cataluña, todos y cada uno de los días, pero además anuncio, mañana estaré en Sabadell para acompañar a nuestra gloriosa Policía Nacional en el 30 aniversario del execrable atentado cometido por la organización terrorista ETA, que se celebra mañana, el acto de homenaje a nuestros 6 agentes caídos y más de 11 heridos. Y legalización, fue precisamente en las páginas de ABC donde yo concedí una entrevista, acto seguido de ser nombrada la fiscal general del Estado, la indigna Dolores Delgado, y el titular fue muy claro. Nosotros no estamos preocupados por la ilegalización de Vox,
Pero tengo muy claro que desde que se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, en la agenda de este gobierno socialcomunista, como es propio del comunismo, está la eliminación del disidente. Aquí el enemigo es Vox, porque es el único que está plantando cara de manera frontal a este gobierno. Y, por supuesto, que la ilegalización de Vox está en su agenda. Si consiguen asaltar por completo el Poder Judicial, haciéndose con los jueces y magistrados, lo que hoy es una hipótesis, pues desde luego podrá acabar con un resultado que lo que no va a impedir es que los más de, desde luego, hoy 4 millones de españoles, porque casi 4 millones nos otorgaron su confianza en noviembre de 2019, o ya son muchísimos millones más, no va a conseguir que se apague esa voz y, desde luego, seguiremos dando la batalla. En cuanto al retraso del Tribunal Constitucional, es una indignidad lo que están haciendo los magistrados del Tribunal Constitucional y yo tuve la oportunidad de denunciarlo este martes a las puertas, acompañando a esos españoles anónimos que se están concentrando de manera pacífica para decirle al Tribunal Constitucional que está en juego nuestra libertad y para darles su apoyo frente a las presiones políticas. El Partido Popular presiona al Tribunal Constitucional, el Partido Socialista presiona al Tribunal Constitucional, Podemos presiona al Tribunal Constitucional. Vox solo le pide que cumpla con su obligación constitucional, que es resolver. Hemos interpuesto 11 recursos de inconstitucionalidad en estos 12 meses, a los que se suma el nuevo recurso que vamos a interponer cuando se apruebe la reforma legislativa que va a permitir el asalto al Poder Judicial. 12 recursos en 12 meses. El único partido, como digo y repito, que está haciendo frente de manera contundente a este cambio de régimen, porque no es época de cambio, es un cambio de época lo que estamos viviendo, histórica en España, que aniquila el régimen constitucional de 1978 y nos adentra a una noche oscura que está haciendo que perdamos no solamente nuestro presente, sino además nuestro futuro, teniendo la vista en el retrovisor. Es decir, tenemos a un presidente del gobierno que dice que ETA ya no existe y que la derecha está empeñada en hablar de ETA. No existe, pero le da el pésame al partido etarra, de la ETA, efectivamente. Un etarra se ha suicidado. Pero a Franco sí que lo vimos. Hostelero, no. Exacto. Si se suicida un etarra, y qué pena más grande. Don Federico, ETA ya no existe, pero al general Franco lo vimos tomando un café ayer por la Gran Vía, ¿no? Por esto es por lo que nos tienen ocupados, efectivamente. Militares retirados de la vida, estaba ahí comentando. Exactamente. Dice que no mola, que no estaba esto maduro. Que efectivamente. Cuando le llamaban Miss Canarias, porque no se decidía nunca a ir al golpe porque pensaba que era la guerra civil y ganarla sería complicado, como efectivamente pasó. Realmente ha sido, si lo pensamos, ha sido un año muy productivo para el gobierno, ¿eh? Nos vamos a Navidades y decimos que están a punto de resolver, de torcer la independencia judicial, una ley de eutanasia que hoy veremos donde, bueno, no voy a redundar en los argumentos como hemos visto antes, y la famosa ley de educación, que es la eutanasia de la educación pública. Acaban el año con 3 ases importantes. Le ha quedado a los medios, le ha quedado a la Casa Real, pero bueno, pero lo tienen para la primavera. Todo por método de urgencia y sin escuchar a los colectivos afectados, que tampoco iba a cambiar nada, pero te da una idea de la democracia. Claro, pues la democracia es que la gente pueda al menos quejarse. Eso es, al si menos no te quejarse. dice mandar, por lo menos quejarse. Bueno, si alguien, Macarena, y además ahí lo conocerá, que eso puede ser Teodoro o alguien así, dice: Macarena, mira, para hacer las paces ya no pisotees la sangre, te voy a mandar un jamón de Guijuelo. No, eso no es de Guijuelo. No, es denominación Guijuelo. Falso. Es de denominación de origen Guijuelo. Falso. Tiene que ser denominación de origen protegida Guijuelo. DOP, denominación de origen protegida Guijuelo. Todo lo demás, dice, no, esto es ibérico, pero ¿cómo va a haber tantos jamones con tan pocos cerdos? Eso es imposible, que hay mucha estafa. Denominación de origen protegida Guijuelo, que es la cuna del ibérico. Y en el Corte Inglés sería: ¿qué le podemos recetar a Macarena y su familia? Bueno, pues en el Corte Inglés tenemos una tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus, que solamente por 19,90 € al año recibes tus pedidos en 2 horas y cuando quieras. Desde hoy hasta el 20 de diciembre, bueno, te traen miles de ofertas: moda, deportes, belleza, juguetes, alimentación, hogar, electrónica, electrodomésticos y un 40% en moda infantil de Neck and Neck, Goco, Name It, Only, y también un 30% en marcas de lencería como Chantel y Passionata, y un 20% también de descuento en marcas de moda como Woman, el Corte Inglés y Elogy. Así que una tarifa plana, el Corte Inglés
Inglés Plus. La puedes contratar ya y disfrutar desde hoy hasta el día 20 de todas estas ofertas que te trae los días Plus del Corte Inglés. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Felices Pascuas, quedáis convocados. Felices fiestas a te todos. digo, Carmelo, estamos en casa. Sí, nosotros nos vemos por aquí. Sobre todo, bueno, Macarena, felicísimas Pascuas. Felices fiestas. A ti y a toda la gente buena de Vox, que la mayoría es buena gente. La prueba es que los persiguen. Si fueran malos, estarían bien, porque mandan los malos, estarían protegidos. Estarían persiguiendo ellos. Exactamente. Y nada, pues a seguir adelante. No importa los que seamos ni nuestra situación, hay que seguir adelante. Y es lo que, por supuesto, que vamos a hacer. Felices Pascuas. Felices fiestas, Federico. Vamos a hacer una pausita